Soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimar Trading y vamos a analizar la evolución semanal de las principales plazas europeas. Como cada fin de semana comenzamos por el IBEX 35. Si lo habíamos dejado en un movimiento lateral, en esta seguimos prácticamente lo mismo. Aquí no hay nada nuevo. Si vemos el viernes que después de en principio de semana una pequeña ruptura al alza volvió a caer, formándose figuras que muchos nos recordarán a lo que sería el recolgado o el martillo, y nuevo tanteo a la directriz alcista de medio plazo, pero algo típico porque se está prolongando el tiempo. Llegará el momento, si se siguiera prolongando, que se rompería dicha directriz y que nos lo confirmaría el MACD por este movimiento en paralelo con el nivel 0, ya que estamos en un movimiento lateral sin fuerza tanto en la horda alcista como bajista, como nos confirma la DX, que está por debajo del nivel 20, que es cuando ya nos muestra que hay un debilitamiento en la tendencia. Entonces aquí evidentemente este lateral nos confirmaría lo que nos dice la DX. Seguimos estando claramente en zona de sobrecompra. El MACD, como mencionaba, nos marca un movimiento lateral y solamente nos queda esperar. Importante, bien, no solamente en caso por ejemplo de una ruptura a la baja, sí sería muy importante ver la ruptura de la directriz alcista, pero más importante todavía sería ver cómo perdemos este mínimo, este último mínimo aquí formado. Un cierre por debajo de dicho mínimo sí nos podría indicar que podríamos estar ante un cambio de tendencia en el corto plazo confirmado, porque en principio, bueno, tenemos un máximo, tenemos un mínimo y en teoría máximo descendente, un interrogante. Todavía no podemos darlo por hecho que tengamos aquí un máximo descendente. Va a ser muy importante ver si continúa este siendo el último mínimo ascendente, sigue ahí sin anularse, y mientras no se anule la tendencia sigue siendo claramente alcista. Sin embargo, aquí estamos viendo pues un cansancio general, esperando a ver lo que sucede. Vamos a ver el TAS 30 y aquí tenemos pues lo mismo. Estamos viendo cómo en los principales índices europeos pues estamos viendo un movimiento lateral sin fuerza en zona evidentemente de resistencia. Aquí por ejemplo estamos viendo perfectamente en este canal alcista en el que se ha estado moviendo prácticamente desde 2011, y lo vemos aquí formando un nuevo lateral en zona de resistencia sin poder romperlo, con una situación bastante delicada, como podemos observar el estocástico, donde tenemos una señal bajista. Vamos a esperar a ver si tenemos un cruce a la baja del nivel 80, lo cual daría mayor intensidad a un posible movimiento a la baja. Y por otro lado tenemos como al MACD como vemos ya a punto de producirse una señal también de cortos o bajista. Así de momento lo único que nos queda es esperar. Yo no creo que esto tenga una proyección al alza, dudo mucho que veamos una proyección de dicho canal alcista hacia arriba, me costaría mucho trabajo en creerlo, y sí, bueno, pues esperar y ver lo que ocurre. Pero de momento estos movimientos laterales en zona de resistencia pues hay que tomárselos con mucho cuidado y más precauciones, y no adelantarse a acontecimientos, ni abrir posiciones largas porque sí, porque vamos a algún tipo de ruptura al alza, que yo siempre suelo aconsejar la utilización de filtros. Y sí que una ruptura a la baja pues sí nos podría llevar a pensar en movimientos que nos podría llevar hacia la zona de soporte. En cambio, una ruptura al alza pues prácticamente pues nos deja sin una referencia, y con una zona claramente de sobrecompra, pues la verdad abrir posiciones largas pues un poco complicado. Pasamos al FTSE 100. El FTSE 100, pues bueno, tenemos que esta semana, y si la anterior estaba ya en zonas de resistencia, en esta ha intentado doblegarlo pero no han podido. Estamos en una zona de resistencia importante, como vemos, entre los 6.817 y 6.875, no han podido. Hemos visto algún tipo de movimiento a la baja, caer por debajo de dicha zona de resistencia, formándose una figura que podría ser de martillo. Para mí no tiene mucha credibilidad, ya que a fin de cuentas está precedida simplemente por 2 velas, y como mínimo yo exigiría 4, como mínimo, aunque siempre aconsejo que normalmente sea 6 velas, tengamos una tendencia previa de 6 velas bajistas antes de dar por validado un patrón de martillo. En este caso yo, pues por ejemplo, pues no le doy mucha fiabilidad. El viernes pues se formó un doji
vamos a ampliarlo, tenemos un doji, con lo cual nos está mostrando claramente que aquí hay una gran debilidad dentro de lo que serían las hordas alcistas, que no pueden con esta zona de resistencia. Y si tenemos ya aquí, como en anteriores índices, vemos también que estamos en una zona de sobrecompra con una señal de cortos. Estamos viendo el MACD cómo está produciéndose un giro a la baja, y el ADX aquí, por ejemplo, esta línea negra del ADX está ya por debajo del nivel 20, lo cual nos muestra que ya la tendencia que habíamos visto aquí, este movimiento impulsivo alcista, pues bueno, prácticamente se ha debilitado. Así que de momento vamos a esperar a ver algún tipo de señal más clara dentro de lo que sería el precio, para pensar que podríamos estar ya ante un posible movimiento correctivo. Pasamos al MB30 italiano. Bueno, como hemos visto anteriores, pues más de lo mismo. Movimiento lateral, nada destacable, sí que lo mismo, zona de sobrecompra, señal de corto, aquí tenemos una señal de corto, y si por ejemplo tenemos el ADX que está por encima del nivel 20, pero lo vemos en caída, posiblemente estamos, claro, evidentemente observando este movimiento rectangular, pues uno no tiene duda de que aquí realmente no hay una fortaleza ni por parte de alcista ni bajista para imponerse, con lo cual estamos viendo cómo está cayendo la de aquí. Seguimos con un objetivo propuesto en los 21.235 como objetivo por un segundo impulso alcista, y solamente esperar a ver los acontecimientos, a ver la ruptura hacia donde se produce, para ponernos en un sitio o en otro. De momento nosotros seguimos pensando en obtener este objetivo alcista, pero si tenemos algún tipo de señal que evidentemente anule este impulso, pues cerraremos posiciones. Estos 50 viene, pues aquí tenemos que ha habido una ruptura al alza de dicho movimiento rectangular ocurrido durante la semana pasada, pero que tampoco ha ido más allá. Básicamente, tras la ruptura se está moviendo sobre la zona de resistencia del antiguo lateral. Es decir, tenemos aquí una zona máxima, los 3178, y creo que no hay una idea clara, tanto ni por alcista ni por bajista, está claro que no hay una idea clara. Y como el resto, zona claramente de sobrecompra, señal bajista con un cruce a la baja. Y bien, aquí sí que seguimos por ejemplo con el MACD, que lo tenemos al alza, y de momento pues sí que no hay una señal clara de que pueda haber un movimiento a la baja o muestra una divergencia. Prácticamente la divergencia podríamos ver aquí, en todo caso sería muy ligera. Entonces no tenemos una señal muy clara. Un momento como el resto, pues solamente nos queda esperar a ver qué acontece a lo largo de esta semana, si seguimos igual o empezamos a ver algún tipo de movimiento, no ya al alza, sino quizás incluso yo pienso que más bien a la baja. Pasamos con el CAC 40. Aquí quizás con respecto al resto de índices que hemos visto ha sido el más fuerte. Hemos visto un movimiento que ha ido a tantear la zona de resistencia de un canal alcista, como pasaba también con Letas 30, vemos aquí, pero vemos que no puede con esta zona de resistencia, donde se están formando toda una serie de velitas que son aquí, por ejemplo, durante jueves y viernes, son pautas de hombre curvado, pero para mí, como mencionaba en una anterior ocasión, cuando se produce dentro de un movimiento lateral, pues no suelen tener para mí mucha consideración, mucha credibilidad. Como en lo anteriores, pues vemos que estamos en una zona de sobrecompra y con señal bajista. Sobre esto, pues bueno, puntualizaciones. Bien dice, según la teoría, que hay que abrir posiciones cortas cuando tenemos un cruce a la baja, estando en zona de sobrecompra. Bien, deberíamos abrir posiciones cortas cuando ambas medias cortan a la baja el nivel 80. Ya hay también quienes proponen el nivel 50, que estaría por esa zona de aquí. Si lo cortan las dos medias a la baja, sería momento de abrir posiciones cortas. Esto ya cada uno pues tiene su libro de PTT y actuaría. Yo, evidentemente, cuando estoy en zona de sobrecompra, pues por ejemplo, pues posiciones largas, pensando en muy grandes movimientos, pues como que no abriría. Esta situación no habría posiciones largas. Esto ya, para mí, el tren se me ha marchado y desde luego no es cuestión de salir corriendo detrás de él. Así que, en fin, estamos viendo movimientos laterales en todos los índices que hemos analizado.
y solamente nos queda esperar y ver lo que ocurre. De momento no podemos, estamos en zona de resistencia, sí sería el momento ideal para un contraataque bajista, pero esto ahora mismo está totalmente ausente. Sí, reteniendo la zona de resistencia, pero tampoco están intentando ningún tipo de movimiento correctivo, o no estamos viendo señales fuertes en lo que sería en el precio que nos mostrara una señal clara, como por ejemplo podría ser una envolvente bajista, que sería muy importante en zona de resistencia. Así que ahora mismo solamente nos queda esperar, tener mucha precaución, y los que estén largos, pues intentando ajustar sus posiciones, su stop loss, para no perder mucho en caso de algún tipo de corrección a la baja, que podría ser lo más previsible, viendo cómo están las situaciones, que como estamos viendo en todo, estamos en zona de resistencia o de máximo. Así que esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo.